Esperemos que nos dé. Bien, pues hoy estamos cerrando el ciclo de la tarde filosófica del SECAS, ¿cierto? Arrancado ya hace varios meses. Eh, Habíamos hablado de varias cosas en las entregas anteriores y hoy nos disponemos entonces con quienes nos acompañan a conversar sobre un tema pues que siempre es interesante, siempre abre muchas preguntas, del cual no tenemos muchos espacios para conversar tampoco, ¿cierto? Es muy raro que tengamos espacios donde varias personas se reúnan a conversar sobre esto que a veces es tan complicado, sobre lo que no tenemos mucha respuesta y sobre lo que sí tenemos un montón de inquietudes. Entonces el día de hoy se lo vamos a dedicar a este concepto, al concepto de la muerte. Para los que no habían venido a ninguna de estas sesiones, pues les cuento un poquito que la dinámica es una breve presentación del profe, ¿cierto? De mi parte. Y después una conversación respecto de, uno, lo que yo les presente, las ideas que les presente, los personajes que aquí les voy a presentar. Siempre me gusta hacer mucho eso, que tengamos siempre unos referentes teóricos sobre los cuales apoyarnos para discutir, conversar, precisar asuntos. Y entonces al final, después de mi presentación, yo espero que abunden las opiniones y las consideraciones al respecto, ¿cierto? Entonces para eso yo espero mucha atención y que vayamos anotando ahí donde bien tengamos para que no se nos pierdan las ideas que pueden ir surgiendo, ¿cierto? Las inquietudes, los signos de interrogación que vayan apareciendo por ahí. Entonces, bien, insisto, esta es nuestra última entrega del año. Ya el año que viene continuaremos, precisaremos, ojalá a través de encuesta, he pensado en eso, a través de encuesta con ustedes, nuestros estudiantes, con los demás profes, sobre qué otras cosas podemos precisar en este espacio y aprovecharlo, ¿cierto? Como lo venimos haciendo. Entonces, bien, sin más preámbulos y agradeciendo su presencia, pasemos por aquí a nuestra primera diapositiva. Este señor que ustedes ven ahí, que está alimentando una paloma, espero que lo puedan ver bien, este señor se llamaba Jairo Escobar Moncada, y Jairo Escobar Moncada fue mi maestro, mi amigo, y murió en el año 2017. Jairo era profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, allí lo conocí, hicimos una gran amistad, y pues hace ya 3 años que no nos acompaña, ¿cierto? El profesor Escobar reflexionó justo en los últimos 3 años más o menos de vida, estuvo pensándose este tema de la muerte, ¿cierto? Y en uno de sus últimos textos, en uno de los últimos textos que escribió, ¿cierto? En uno de los últimos textos que elaboró y que incluso no publicó en vida, se publicó después de que murió, eh, Jairo reflexionaba sobre el contexto de la muerte en Colombia, ¿cierto? Y lo difícil que a veces socialmente se nos hace este fenómeno y por todos los lados se nos aparece, ¿cierto? Basta con estar enganchados a la prensa, a un noticiero, incluso a las redes sociales, y para nosotros se ha vuelto lamentablemente muy normal hablar de la muerte y sobre todo de la muerte violenta, ¿cierto? Cada vez menos información, menos eventos de muertes de otro tipo y sí cargados pues en el país de este fenómeno de la muerte violenta. Jairo en ese texto, reflexionando a partir de un filósofo de apellido Marcuse, ¿cierto? Se llama Herbert Marcuse, pensaba un poco el tema de la muerte respecto de las impresiones que genera en nosotros a través de un montón de malos entendidos, ¿cierto? A través de la aceptación con resignación muchas veces, ojo, con resignación cuando pasamos la página y simplemente olvidamos, cuando las páginas del periódico o los minutos del noticiero se nos vuelven muy efímeros, ¿cierto? Entonces lo tenemos como simplemente el consumo inmediato de un producto y después lo olvidamos rápidamente. Jairo estaba muy preocupado por ese asunto y entonces Jairo escribía lo que tenemos aquí. Yo lo voy a leer y lo comentamos un poquito, lo comento un poquito. Jairo decía, desde su nacimiento hasta su muerte, la vida de un colombiano está acompañada por la muerte, por una muerte social y políticamente producida, una muerte innecesaria, irracional, injustificada, que bien visto es un crimen social y políticamente cometido. Los que lo cometen y justifican, en la mayoría de los casos, siguen siendo personas distinguidas de nuestra sociedad. Morir en Colombia
es, en la mayoría de los casos, una forma de morir que es concebida por otros y que es concedida por otros y que pocas veces se ha elegido libremente. En Colombia se puede recibir la muerte sin ser solicitada. Lo sabe el guerrillero, el soldado, la niña violada y asesinada, lo sabe el obrero de la mina, el guardaespaldas, el cliente del sistema de salud, el usuario del sistema de transporte público, el torturado, el defensor de derechos humanos, etcétera. Cierto, este contexto fuerte y muy desolador que plantea Jairo Escobar, eh, nos introduce entonces hoy al tema, ¿cierto? Esta es la forma en la cual todos los días, así no lo queramos ver o a veces nos moleste un poco, es como recibimos el concepto de la muerte. Lo que dice aquí el profe Jairo eh, tiene su carácter de verdad en la medida en que puede ser constatado simplemente con una conversación con otra persona sobre la cotidianidad del país o como insisto tanto, pues he insistido ya en los canales de información que todos tenemos, ¿cierto? Ahora nuestro contexto, pues un poco también está pendiente de todo el contexto de pandemia. También hemos tenido información sobre la muerte muy constante. Esas cifras que nos dicen cuántas personas mueren al día, cuántas se recuperan, tienen que ver con esta lógica y se le suman pues como una eventualidad también muy catastrófica. El sentido más preciso que yo quiero sacar de esta reflexión de Jairo, del profesor Jairo, es esa forma en la que asumimos este asunto. Jairo reprocha o más bien cuestiona esa forma de las personas distinguidas que justifican la muerte todo el tiempo en todo tipo de comentarios, ¿cierto? Cuando se dice por algo habrá sucedido así, seguramente algo hizo, etcétera, 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 ¿cierto? Las chicas que en nuestra sociedad lamentablemente todavía siguen siendo objeto de mucha violencia cuando las agreden incluso sus parejas o cuando las agreden otros hombres. Hemos visto esos casos también muy retratados en nuestros medios y olvidados rápidamente, pues también apuntan de cierta manera al contexto que aquí se presenta, ¿cierto? A esa forma en la cual la muerte se nos vuelve algo muy normal, ¿cierto? Muy normal. Como que esperamos que todos los días el noticiero tenga mínimo un espacio grande dedicado a este tipo de noticias, a veces con cierto morbo, a veces con cierta intención simplemente de conectarnos ahí y asumirse en los primeros lugares de lo que llaman rating, etcétera, etcétera. Entonces vemos como también la muerte ha sido un producto que se ha explotado muy bien en esos medios. Cada vez que nosotros justificamos este tipo de muertes violentas, ¿cierto? Tratando de buscar qué fue lo que la víctima pudo haber hecho de forma incorrecta, el lugar donde estaba, respecto de las chicas, la ropa que llevaba, etcétera, 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 pues entonces estamos en una posición moralmente incorrecta, ¿cierto? No porque nos estemos creyendo superiores a los demás, ¿cierto? No solamente por eso, sino porque hay toda una ideología del olvido, ¿cierto? Que no soporta la memoria, que no se quiere tomar en serio estas cosas y asumirlas como un problema. Entonces toda justificación tiende a que olvidemos el asunto rápidamente, nos desvía del foco de la discusión, ¿cierto? Entonces aquí, en todas esas formas cotidianas que señala Jairo, un colombiano puede recibir la muerte, ¿cierto? Entonces no es para nada exagerado en un país como el de nosotros que podamos ser objeto de la muerte en la esquina de alguna calle, como dice Jairo, en el transporte público, incluso respecto de los sistemas de salud, a veces también sabemos que la gente se muere en las puertas de los hospitales y este es como el fenómeno global en términos de nuestro momento regional, ¿cierto? Como país. Eso es como la entrada un poco a que reflexionemos sobre eso y ya vamos a ir dándole entonces otras hiladas al concepto de la muerte con algunos filósofos que les voy a presentar el día de hoy. Este es Blaise Pascal. Blaise Pascal, un filósofo cristiano, católico, francés, de hace aproximadamente unos 400 años, ¿cierto? Pascal muy viejito. Y Pascal, en sus consideraciones, nos dejaba pues esta máxima que es impresionante, tiene que conmovernos inmediatamente. Pascal se lamentaba, era todo un reclamo, ¿cierto? Esta expresión de que la vida del hombre es miserablemente corta. Si la muerte, como ya vimos con Jairo en la primera diapositiva,
tiene todo este contexto social que la acompaña y es una lógica pesada que debemos asumir, pues Pascal asume el asunto de la muerte, fíjense, en contraste con la vida. Cuando uno dice la vida del hombre es miserablemente corta, inmediatamente también está haciendo referencia a la muerte, ¿cierto? Es corta porque se termina. Y Pascal en este gran lamento lo que quiere dejar como su signo, ¿cierto? Como su cuestionamiento filosófico, su postulado filosófico, es una reflexión sobre, de cierta forma, el valor de ese momento en el cual nosotros transitamos este mundo, ¿cierto? Que la vida sea corta claramente señala la muerte, pero también nos devuelve a pensar entonces qué significa eso corto, qué significa el momento en el cual transitamos por la vida, y también nos pone a pensar sobre la calidad con la que debemos asumir ese momento, ¿cierto? Las formas en las cuales debemos vivir. Eso estaba profundamente arraigado en el pensamiento de Pascal. Él lo defiende con sus tesis católicas y se ha convertido pues en un filósofo de alta referencia, ¿cierto? Como uno de esos pensadores importantes y que también nos abre o nos invita hoy a pensar sobre el asunto. Obviamente, en Pascal aparecen los motivos cristianos tradicionales, ¿cierto? De la vida después de la muerte, de pensar en ese tipo de trascendencia, pero en ningún momento Pascal justifica nuestra forma de vivir en este mundo respecto de una recompensa futura, ¿cierto? Él sabe de lo peligroso que eso se puede tornar, ¿cierto? Cuando la gente piensa que hay una recompensa en otro mundo, en otro ámbito de la existencia, pues simplemente descuida su vida y no la asume con el valor que ésta merece. Entonces, un poco eso es también el llamado de atención de Pascal. Este es otro de mis amigos, este es Soren Kierkegaard, también fue un pensador cristiano, un poco más joven que Pascal, aunque no tanto, ¿cierto? Hace más o menos 200 años también, pues que nos abandonó. Este filósofo es danés, ¿cierto? Nacido en Copenhague, en Dinamarca. Y Kierkegaard tenía una forma muy particular de reflexionar filosóficamente. Kierkegaard es considerado el primer pensador que se dio a la tarea de reflexionar sobre la existencia humana en términos de lo que implica la vida cotidiana, ¿cierto? Ya los conceptos de Kierkegaard están muy asentados en eso que le duele mucho a los seres humanos. Siempre aparecen temas como la muerte, el amor, la angustia, ¿cierto? Cosas que nos tocan más directamente. Eh, y ese es el valor también pues que tiene como filósofo, incluso si bien se murió hace más o menos 200 años, como filósofo contemporáneo, como que todavía tiene mucho para decir a nuestra época. En varios libros, Kierkegaard reflexiona sobre la muerte. Uno de ellos es las obras del amor, del cual tomo estas dos citas. Tiene otro que se llama Discursos Edificantes. También ahí hay una reflexión sobre lo que implica nuestra relación con esos seres queridos que han muerto. Y en ese contexto, entonces, Kierkegaard nos dice, tomemos la primera cita, dice, recordar a un difunto es la manifestación del amor más desinteresado, más libre y más fiel de todas. El recuerdo, la memoria a un difunto es la capacidad, la expresión máxima del amor desinteresado. Vamos a ahondar un poquito en esa idea. Kierkegaard, hablando del valor que tiene nuestro vínculo con otros seres humanos, manifiesta que cuando nosotros seguimos estando vinculados a aquellos que se mueren y los tenemos en el recuerdo, siempre los tenemos presentes, nunca los olvidamos, pues ahí es una forma de amor en toda su pureza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay nada que nos condicione y no hay ninguna cuestión que se pueda presentar como obligatoria, ¿cierto? Nadie nos va a obligar, ni siquiera ese difunto nos obliga a que tengamos que responder haciéndole memoria. Kierkegaard dice, los difuntos en su cese de la existencia física, pues no nos están mirando, no nos están hablando, no están presentes para reclamarnos nada, y sin embargo, si nosotros todavía mantenemos un vínculo amoroso con ellos, pues entonces estaremos entregando una de las capacidades más importantes de los seres humanos, ¿cierto? Entonces para él es muy importante enganchar el tema del amor con la muerte, ¿cierto? Como pueden ver, uno ama cuando el recuerdo sigue vivo incluso con aquellos que se murieron. Y es un sentimiento a destacar en los seres humanos, por lo que les decía antes, porque ya no tienen ninguna exigencia de otro tipo. Nuestro amor, por ejemplo, cuando se manifiesta
a nuestros padres, a nuestros amigos, se puede hacer en términos también de agradecimiento, de muchas cosas, esperando que sea bien aceptado por los demás, por muchos motivos, pero con nuestros muertos, esa relación que se tiene con esos seres queridos que ya no están con nosotros, pues entonces eleva mucho más esa capacidad humana. Y Kierkegaard también, digamos, a la vez que recalca que esa es una capacidad valiosa en los seres humanos, quiere hacer una reflexión también crítica respecto de lo siguiente. Él dice, si los seres humanos estuvieran acostumbrados a amar de veras desinteresadamente, no solo a los muertos, recordarían sin duda a los difuntos de una manera muy distinta a como suelen hacerlo regularmente. Una vez que ha pasado el primer periodo, a veces bien corto, en el que se ama a los difuntos de una forma bastante desordenada, mediante gritos y alboroto, ¿cierto? Entonces, cuando él dice una forma desordenada, gritos, alboroto, quiere también críticamente apuntar algo, ¿cierto? No se está refiriendo a gritos, desorden y alboroto respecto de la manifestación de dolor que uno pueda tener en ese momento, que es apenas esperable, sino más bien en la forma en que nosotros ritualmente también no nos tomamos en serio la despedida de un ser querido en términos de la muerte. ¿Cierto? Kierkegaard veía que todo lo que se puede establecer como extremadamente ceremonial en este tipo de rituales, pues es entonces objeto de crítica, ¿cierto? La forma ritual del cristianismo, con la cual Kierkegaard estaba de acuerdo, incluso no solo en el cristianismo, todas las religiones y culturas tienen una forma de despedir a sus muertos. Hay un ritual muy importante en eso que dice que somos seres humanos, ¿cierto? Que despedimos al otro cuando muere. Kierkegaard dice, no lo podemos convertir en una cuestión que sea objeto más bien del alboroto en términos del murmullo, del chisme, como suele presentarse en muchas sociedades, ¿cierto? A veces, lamentablemente, nuestros rituales funerarios se convierten en un lugar donde es más importante preguntar ¿y por qué murió? ¿Y de qué murió? Y si la familia tiene conflictos entre ellos por alguna cosa pasada, y si el muerto tenía deudas, etcétera, etcétera. Todo eso se convierte en lo que Kierkegaard dice, cuidado con ese desorden, cuidado con ese alboroto. Hay que mantenerse en la forma desinteresada en la que se asume el vínculo con aquel que muere, ¿cierto? Y tiene que elevarse entonces nuestra capacidad amorosa, olvidando todo eso que nos desvía del asunto ritual, ¿cierto? Hay que respetar esos momentos, eso es importantísimo para él. Esta es otra amiga, esta se llama Simone de Beauvoir, ella es francesa, cada vez van viendo que están un poco más cercanos a nosotros estos filósofos. Ella muere en 1985, muy importante pensadora, es muy conocida por toda su reivindicación de los derechos de la mujer, ¿cierto? Ese empuje a que la mujer tenga un lugar diferente en nuestras sociedades. Y Beauvoir reflexiona sobre la muerte en muchas ocasiones, respecto de muchos contextos, pero particularmente, y de ahí yo tomé esta cita, particularmente en un libro que se titula Una muerte muy dulce, Beauvoir relata su propia experiencia acompañando los últimos instantes de vida de su madre, ¿cierto? La madre de Simone de Beauvoir es diagnosticada con cáncer y entonces está en eso que llamamos nosotros una etapa de enfermedad terminal y Beauvoir acompaña a su mamá y ese libro es el testimonio de ese acompañamiento, ¿cierto? Obviamente el retrato es de una forma dolorosa, no es una ironía decir que la muerte es dulce, pero los aspectos que ella marca en el acompañamiento a ese proceso de su madre le llevan bien a asumir la pérdida con mucha entereza y también a entender unas lógicas de la muerte que de todas maneras hasta que no lo tocan a uno directamente, pues uno las tiene como lejanas, ¿verdad? No reflexionamos mucho sobre eso hasta que un ser querido fallece, ¿cierto? Como que cuando ya nos toca de lleno y directamente, pues entonces ya se nos vuelve un objeto de preocupación mayúsculo. En ese libro, Simone de Beauvoir dice que no existe muerte natural. Eso es muy polémico, ¿cierto? Y ya vamos a ver por qué y en qué sentido lo dice. No existe muerte natural. Nada de lo que sucede al hombre es natural, puesto que su sola presencia cuestiona el mundo. Todos los hombres son mortales, pero para todos los hombres la muerte es un accidente y aunque la conozca y la acepte, es una violencia indebida.
Entonces, tremendo esto y pilas. En la primera parte del argumento, Bouvard nos dice que no existe la muerte natural, pero luego en la cuarta línea nos dice, abriendo otra oración, que todos los hombres, todos los seres humanos son mortales. Asumir de cierta manera que la muerte es un proceso natural, tiene algo de proceso natural, sabemos que somos finitos, Bouvard no está diciendo que entonces vamos a vivir eternamente, pero cuando el sentido de la expresión va más o menos por acá, cuando nosotros asumimos que la muerte es natural, entonces podemos o corremos más bien el riesgo de volver a contextos como los que explicaba con mi profe Jairo Escobar, ¿cierto? De normalizar un proceso que ciertamente tiene que estar cargado de una gran novedad. Y cuando Bouvard dice la presencia de los seres humanos sobre la Tierra cuestiona todo esto, es porque se da cuenta que asumir la muerte es un proceso extremadamente difícil. Y ahí es donde está lo que uno puede decir que no es tan natural. No estamos preparados para eso, ¿cierto? Uno no asume la muerte de la misma forma en que ve crecer una planta, ¿cierto? Con la seguridad que uno sabe que si cuida una planta, esa planta va a florecer. La muerte de cierta manera se nos escapa de las manos y a veces es incontenible. Por eso no es un proceso natural en ese sentido, nos sorprende, siempre es una sorpresa. Podemos saber que todos nosotros moriremos en algún momento, pero solamente insisto en que en el momento en que estamos de cara a la muerte de muchas formas, por un ser querido, incluso a lo mejor por nosotros mismos, pues entonces solo ahí le daremos la notoriedad que se merece y no lo asumiremos, como dice Bouvard, ¿cierto? No lo asumiremos como una cuestión natural, apenas predecible, sino que siempre va a ser un accidente, ¿cierto? Y aunque la conozcamos y la aceptemos, siempre nos vendrá de una forma muy violenta y dolorosa. Entonces eso es lo que quiere marcar Bouvard, ¿cierto? Ella acompaña el proceso de la muerte de su madre en sus últimos días y para ella eso no es natural, para nadie es natural despedir a un ser querido, eso siempre es doloroso y siempre está instalada la pregunta sobre la aceptación de ese asunto, ¿cierto? Es difícil asumir la muerte de alguien. Y fíjense que esto conecta muy bien con lo que nos decía Kierkegaard, el danés que les presenté hace unos minutos, en el sentido en que la exigencia de Kierkegaard es que nos tenemos que mantener vinculados con nuestros seres queridos a través del recuerdo, a través de la memoria y a través de nuestras prácticas aquí con los seres humanos vivos que quedan, ¿cierto? De nada sirve después de la muerte de alguien entonces estar en medio del murmullo y el chisme, sino que la forma correcta de los rituales a través de los cuales asumimos la muerte tiene que ser entendida también en ese nivel alto del amor desinteresado. Entonces aquí se va configurando un poquito lo de la muerte, va tomando más color y más o menos ya empezamos a cerrar entonces con este otro filósofo que se llama Gabriel Marcel, también francés, contemporáneo de Simone de Beauvoir, un poquito más grande él. Y hay algo que entonces yo quiero presentar como cierre, porque me parece importante que si nosotros hemos presentado aquí con Simone de Beauvoir la muerte como algo que de cierta manera podemos entender que no es tan natural, no es natural, pues entonces se refuerza con lo que nos dice acá Marcel y que son pocas veces lo pensamos, ¿cierto? Pocas veces pensamos en eso. Entonces Marcel nos está hablando de aquellas personas que más allá de que estén muertas, de que su existencia física ya no se dé en este mundo, siguen teniendo algo de vida. ¿Y en qué sentido entonces podemos asumir esa vitalidad que perdura para nosotros? Entonces dice Marcel, y mucho cuidado a esta cita, ¿cierto? Para que la discutamos ahorita igual que las otras. Dice Marcel, cuando hablamos de los muertos, que se llaman Molière, Mozart o Rembrandt, ¿cierto? Todos ellos, Molière un literato, Mozart un músico, Rembrandt un pintor, muy famosos, culturalmente muy importantes para nosotros. Dice Marcel, resulta demasiado claro que no es en su cuerpo, hace tiempo destruido, en lo que pensamos, todos ellos muertos, ¿cierto? Se ha de prever que lo que sigue estando presente o aquello de lo cual se puede todavía hablar en presente es la obra de Molière, de Mozart o de Rembrandt. Esta subsiste bajo especies materiales que han persistido hasta nuestros días. Y entonces nos sorprende mucho lo que está diciendo aquí Marcel. De un lado sabe que la muerte, en su sentido más estricto, es la ausencia de la existencia física, ¿cierto? Él dice, cuando el cuerpo ya hace rato está destruido, no está en nuestro mundo, lo que queda y sobre lo cual podemos decir que hay una presencia de esos seres que no podemos negar es en su obra.
Su obra quiere decir las acciones de estos personajes en el mundo. Por eso cuando nosotros tenemos ese momento tan tremendo de la pérdida de un ser querido, no podemos asumir que simplemente deja de existir en su totalidad. Para nosotros, en las obras de esos seres humanos, cuando estaban en vida, en lo que hicieron en esta tierra, siguen estando presentes. Por eso nosotros hablamos con los abuelos, hablamos con un amigo, hablamos con el padre, con la madre, con un hermano que esté muerto. Todavía tenemos ese vínculo de tratar de conectarnos con ellos de alguna manera, en sus objetos, recordándolos a través de qué sé yo, de alguna silla, algún libro, la ropa, algunas cosas que pertenecían a ellos y que los hacen presentes todavía, ¿cierto? Cuando uno dice, así hubiese dicho tal persona, eso es algo que pensaría tal otra, pues de cierta manera nos estamos refiriendo a eso que dice aquí Marcel, que es la obra, las acciones de esos seres sobre el mundo. De ahí entonces que la muerte tenga que entenderse mínimamente en dos aspectos muy importantes sobre los cuales siempre se nos olvida uno. La muerte es claramente la ausencia material de un cuerpo, claramente, la ausencia de la palabra de ese cuerpo, no volvemos a tener comunicación con nuestros muertos, o por lo menos ellos no se comunican con nosotros, más allá pues de todos los vínculos que les decía recién de tratar de buscarlos en objetos, en presencias que tenemos en nuestras casas, en nuestra memoria. Y el segundo aspecto, que es el que se olvida del asunto, es que la muerte no es absoluta gracias a que persisten como obra esas acciones que esos seres han dejado para nosotros. Es decir, cada que nosotros estamos leyendo una comedia teatral de Molière, pues de cierta manera dialogamos con él, estamos pensando con él, lo hacemos presente. Cada que escuchamos la música de Mozart, hacemos presente a ese gran músico. Cada que estamos admirando una pintura de Rembrandt, de cierta manera estamos vinculados con él. Sabemos que son cosas de ellos, y por eso ellos siguen estando presentes. Entonces, fíjense que esas dos dimensiones de la forma en la cual nosotros asumimos la muerte o culturalmente la hemos asumido, nos avisan sobre todo de esa cuestión que se olvida, ¿cierto? Nos llaman la atención, nos prenden una alarma respecto a eso que se puede olvidar y que todo el tiempo es un imperativo muy grande con nosotros los seres humanos, recordar, no olvidar. De cierta manera, cuando nosotros olvidamos, cuando nosotros guardamos de una vez y para siempre en el baúl, que esa expresión del baúl de los recuerdos es una expresión muy, digamos, malograda, ¿cierto? Porque cuando uno guarda algo en un baúl es como para olvidarlo, no es que sea el baúl de los recuerdos tienen que estar presentes, no guardados. Pues entonces cuando uno se olvida, cuando el olvido hace su parte, ¿cierto? Y nos absorbe en su totalidad, pues entonces de cierta manera ahí sí pueden dejar de existir esos seres queridos. Pero esas son como algunas perfilaciones sobre el concepto de la muerte. Pueden haber muchas otras, ¿cierto? Pueden haber extensiones conceptuales muy interesantes sobre la muerte física, biológica, qué es lo que pasa cuando un corazón deja de latir, por qué todavía nosotros discutimos con mucho énfasis sobre si una persona cuando está en lo que se llama en los hospitales un estado vegetativo, degenerativo, todavía está con vida, si entonces simplemente es cuando el corazón deja de funcionar, o si el corazón estando en pausa todavía alguien puede estar vivo porque sus otros órganos funcionan. Hay un montón de discusiones respecto a esta consideración biológica de la muerte, pero aquí sobre todo lo que llama la atención o lo que yo les quería como mostrar es ese otro lado que nunca pensamos, ¿cierto? Lo biológico como que es más fácil de entender, pero aquí es la cuestión un poco más trascendental que nos dice que todavía en un ejercicio de memoria y de amor, como nos decía Kierkegaard, muy potente, nosotros podemos mantener cierta vida, entendida como la presencia no física, sino espiritual, como obra de esas personas que ya no nos acompañan. Entonces, eso como para que redondeemos, les agradezco y espero entonces que conversemos en lo que sigue sobre este asunto que yo les presenté y sobre las inquietudes que ustedes también tengan o que ya habían traído antes de la presentación. Muchas gracias. Ahora sí, queridos, queridas, los escucho. Buena tarde, Beatriz, Manuela,
Sofía, Qué pena que llegué un poquito tardecito porque estaba con vueltecitas de los papás. no importa, Beatriz. Bueno, ahora, ¿quién quisiera abrir aquí la Bre, conversación? A ver, Juanmi. vea, pues yo empiezo pues así como dando ideas. No sé, pero digamos, hace como 3 días escuché una canción que pues yo ya la había escuchado, pero como que la volví a retomar, porque a veces uno se cansa de escuchar a toda hora como la misma música. Y es de Canserbero y se llama pues El primer trago. Y no se habla mucho de la muerte, por ejemplo, una frase pues reconocida que es no se muere quien se va, sino quien se olvida. Que digamos ahí hace mucha énfasis en lo que usted nos decía al final, que en cada momento, digamos, con lo de Mozart, estar escuchando la música, estamos recordando su existencia que tuvo en el mundo. Sí, claro, claro, Juanmi. Incluso, fíjate, te quiero compartir algo, porque cuando yo preparaba hace ya mucho rato la presentación, me imagino que ahí pueden ver, ¿cierto? Sí, Este era el cartel como publicitario que se construía, el cual comentamos en alguna clase, ahora no recuerdo si fue no recuerdo con qué grado fue que lo estuvimos comentando la semana pasada. Esto es una pintura de un señor de apellido Bouguereau, ¿cierto? William Adolphe Bouguereau, ¿cierto? Se le conoce pues en alguna escuela de la pintura que rápidamente se le ha llamado realista, pero hay sus discusiones conceptuales. Pero lo importante de la pintura, que representa, me imagino que para algunos será ya tendrán una intuición por esos dos personajes, no los que están en lucha, sino los que están al lado, Dante y Virgilio, es la representación de un episodio de la Divina Comedia. Y con lo que me decís, quiero conectar esto por lo siguiente. Hay una canción también de Canserbero, que ahora ya me acaba de acordar, se me había olvidado, se llama Es épico, y Canserbero se instala también en ese lugar que está retratado aquí por Bouguereau, que es el infierno, ¿cierto? Como lo retrata Dante también en la literatura. El infierno evidentemente ya está vinculado a la muerte. Lo que pasa con Dante, que es el personaje que vemos aquí, ¿cierto? Con su gorro rojo, que está con Virgilio el poeta, están llegando al infierno. Uno no sabe muy bien si Dante está soñando o ya se murió, pero el caso es que él llega al infierno y empieza a describir cómo ve ese asunto y va por etapas, ¿cierto? Incluso después hasta llegar a otro lugar que no es el infierno, pero que siempre nos habla de la vida después de la muerte, de lo que pasa después de la muerte, nos pone en esa ficción tan tremenda, tan bacana. Y Canserbero hace algo muy similar, pero en la música. Canserbero también se instala, igual que Dante, en ese infierno y empieza a mirar personas que están allí, a discutir con ciertos demonios, a asumir muchas cosas que abren una puerta a pensar interesante. De cierta manera, lo valioso que hay acá, y también es tremendo que lo vinculemos con eso del recuerdo, con eso del ejercicio de memoria, es que ambos retratos del infierno, tanto Dante en la literatura como Canserbero en la música, ¿cierto? Ambos artistas, lo importante allí es que ese lugar no puede ser retratado de otra forma que no sea a través de la memoria. Ese no es un lugar, cuando uno lee lo que pasa con Dante o escucha la canción de Canserbero, uno inmediatamente puede comprender porque el lugar que están retratando no es un lugar ajeno para nosotros. Sigue siendo un lugar, como vemos en la pintura, de mucho conflicto o donde nos vamos a encontrar otros seres humanos en situaciones muy diferentes, pero siempre nos ponen a hacer un ejercicio de memoria interesante. La memoria no simplemente es recordar lo que sucedió ayer o hace 10 años o hace 20. La memoria, como notamos con Kierkegaard, ¿cierto? Es un hecho actual. Uno puede hacer memoria del ahora, ¿cierto? La memoria la hemos entendido muy mal como el proceso que nos lleva a traer algo del pasado. La memoria también tiene su momento temporal en el presente. Entonces, cada que nosotros estamos poniéndonos los lentes para mirar algo que a lo mejor no advertimos, hacemos un proceso de memoria muy interesante. La memoria también funciona para eso. Y lo más rescatable del asunto de la memoria, Juan, es que la memoria de cierta manera también es como un ejercicio muy crítico, porque cuando uno se detiene a hacer eso, inmediatamente como que hay otras preguntas que dicen, bueno, ¿y yo cómo asumo esto? ¿Cómo me relaciono con esto? ¿Cuáles son mis acciones ahora? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo tengo que comportarme frente a esos eventos? Entonces es importante, claro, la muerte siempre está vinculada, siempre, siempre, a un ejercicio de memoria.
no solo porque nos traiga el pasado, que también puede serlo así, sino porque todo el tiempo nos está instalando en un presente donde tenemos que mirar con mucha agudeza los eventos que se nos presentan, ¿cierto? Entonces, no, claro, claro, Juanmi, que ahí está totalmente conectado el asunto. Bueno, a ver, ¿quién más por aquí? ¿Qué más se ocurre? No, Leo, es que, por ejemplo, cuando vos programaste esta charla y que nos coincidía, pues, como posterior al Día de los Muertos, creí que de pronto lo quisiste hacer como temático, porque es muy interesante, hombre, como desde esas perspectivas culturales en las que precisamente se posa la muerte, como las contemplaciones dependiendo del contexto, ¿cierto? Entonces, al relacionarlo con esta situación como se da en México, donde, listo, están con evocar la memoria, que es lo que estaban hablando ahora, pero también como se ve en otras culturas donde es un acto de celebración, ¿cierto? Pues de otra manera, o sea, hay que hacer fiesta porque hey, viviste bien, te graduaste, por decirlo así, entonces no se ve desde una perspectiva como tan nefasta, ¿cierto? Me gustaría de pronto que nos pudieras hablar como desde otras miradas distintas, como las de las posturas que estos filósofos que nos traes hoy pues nos muestran con relación a la muerte, si de pronto sabes desde otros contextos cómo puede ser abordada esa muerte o inclusive lo que pasa luego de esa muerte, o sea, desde una mirada filosófica un poco más racional porque ahí entran a jugar otros papeles y otras cosas, o sea, entonces se supone que vamos a un túnel, pues atravesamos a otro plano, desde una percepción pues judio-cristiana vamos al cielo, entonces no sé de pronto desde la filosofía cómo se pueden abordar otras miradas distintas a la que siempre estuvo marcada dentro de la iglesia. Inclusive ahí estaba viendo la imagen de Dante Alighieri, pues que representa lo que es la Divina Comedia, pero sigue estando mucho dentro de un marco que ha sido muy judio-cristiano, pues a nivel cultural. ¿Qué otras percepciones o qué otras miradas tienes desde referentes que de pronto nos puedas compartir sobre la muerte y qué pasa más allá, que no sea solo lo de la memoria, pues que queda ahí? Sí, claro, claro, hay un montón y también son objeto de consideración filosófica. De cierta manera, nosotros tenemos una tendencia hegemónica de pensamiento y de costumbres. Entonces, nosotros, colombianos de este tiempo, pues obviamente tenemos un sello muy importante de la cultura occidental, ¿cierto? Y sobre todo, como decía, muy judeocristiana por nuestro vínculo directo con España, uno de los países más cristianizados y más cristianizadores de Occidente, ¿cierto? De Europa. Nosotros podemos ver un quiebre en la consideración que a nosotros nos marca con mucha importancia culturalmente el cristianismo. Antes del cristianismo, lo que nosotros llamamos sociedades antiguas y donde podemos referenciarnos o apoyarnos en lo que tenemos de la tradición griega y lo que tenemos de ese primer momento en Roma, nosotros podemos ver que los rituales funerarios o la forma de concebir la muerte también tenía algunas cosas diferentes, ¿cierto? Lo de antes está anclado justo en el momento en que estamos haciendo un tránsito o estamos en medio de un cristianismo muy fuerte, ¿cierto? Pero lo de Dante también es interesante y un poco extraño también para su época, porque Dante nos está mezclando toda la tradición judeocristiana con la mitología griega. Entonces nos encontramos al cancerbero en el infierno, cruzamos el río que cruzaban los griegos para llegar a ese lugar de descanso después de la muerte. Hay un montón de cosas, ¿cierto? Entonces nosotros podemos notar que antes de nuestra era cristiana, los griegos tenían unos rituales, igual que los romanos, donde lo que conocemos de acompañar a los difuntos con una dracma era una moneda en Grecia, en la antigüedad. Entonces acompañaban a los cuerpos con una de esas monedas acuñadas en la boca, porque se tenía la creencia que ese difunto luego tenía que pagar su entrada a lo que ellos ni siquiera le llamaban paraíso, pero a ese otro lugar que iba a ser su última morada, la última morada de su existencia. Entonces hay un montón de creencias ahí. Luego alguna que ha sido muy opacada, que es lo que pasa en todas, en otras culturas orientales. Por ejemplo, en la India, pues hay un principio muy fuerte de reencarnación, diferente al cristiano,
que lo que dice es que por eso el trato que ellos tienen con los animales, fíjense qué tan interesante esto, el respeto que hay, por ejemplo, en la India con ciertos animales, si buscan por ahí hay un templo, una casa gigantesca con tintes castillescos que está llena de ratas, y la gente va y le hace culto a las ratas, no se puede asesinar una rata, no pueden hacer eso, van, las alimentan, conviven con ellas como si fuesen otros seres con nuestras mismas prerrogativas, porque en la India, ¿cierto? Su cultura dice que se deben tratar bien esos animales porque en la otra vida posiblemente a uno le toque ser o una vaca o una rata. Entonces, por eso el trato es como si fuesen iguales a nosotros, ¿cierto? Entonces, hay un montón de cosas muy bacanas que nos abren entonces a pensar otras cosas. Respecto de lo que pasa en México, que Dado lo señalaba muy bien, y de los rituales pues de fiesta, no es el único lugar México. En México, lamentablemente para nosotros, cierto, como nosotros no somos mexicanos, ha llegado a nosotros, entonces lo hemos convertido en un producto de otra cosa. Entonces, para nosotros el Día de los Difuntos es busquemos, compremos la calaverita, hagamos esto, no sé qué. No, para los mexicanos, donde se practica esto como una fiesta, es un momento muy importante y trasciende la muerte de un ser querido, ¿cierto? Para ellos el día de la celebración de la Santa Muerte, así la llaman, es como nosotros estar en un día festivo al margen de la muerte de alguien. Se conmemora como se conmemora un día de la independencia, etcétera, etcétera, cualquier aniversario de ese tipo cultural. Y para ellos entonces es tratar de recrear en esa figura de la muerte la celebración de nuestra finitud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ciertamente en México se ha tenido culturalmente la creencia de que la muerte en algún momento también fue muy liberadora, como de cierto agotamiento aquí en la tierra, ¿cierto? De mucho sufrimiento por ciertas opresiones. Entonces la muerte a veces era bienvenida por eso. Entonces por eso ellos tienen esas formas festivas. Si lo recuerdan, lo que decía Kierkegaard de ojo con ese escándalo y con ese alboroto, no se refiere a que nosotros celebremos esto. Cuando nosotros estamos haciendo nuestros rituales, los nuestros, ¿cierto? Los más conocidos cristianos, de acompañar a alguien al cementerio, de un sermón, de una misa, que es una celebración, una misa, la Eucaristía se ha considerado como una fiesta, como un día de fiesta para nosotros también. De cierta manera también está eso. A lo que se refiere más bien es como al escándalo que tiene que ser censurado, ¿cierto? A lo que no nos puede desviar del asunto. Y por eso yo decía, nosotros también lamentablemente, cada que tenemos un evento de estos de muerte, entonces es más importante ir a conversar sobre detalles sobre los cuales no deberíamos saber. Y nos encanta estar metidos en esas cosas, y eso es lo que Kierkegaard decía: olvidemos ese momento escandaloso, fastidioso, eso no le aporta nada al asunto. Y ahí se está mostrando una relación que está mediada por un interés muy banal, ¿cierto? De ir, como decimos nosotros aquí en Colombia, a coger el chisme. Entonces eso es como lo que se censura, no que sea un ritual. Y por último, pues ahora en pandemia, y si no estoy mal desde el año pasado, no recuerdo, nosotros que ya somos seres de las redes sociales, no sé si eso a veces se califica de lamentable, yo creo que más lamentable que no lamentable. Vimos con toda seguridad, vimos circular un famoso meme de unos negros ganeses que bailaban cuando llevaban un cofre. No sé si todos lo vieron, me imagino que sí, ¿cierto? Ellos eran unos negros muy bien vestidos, ¿cierto? Con smoking, y bailaban cuando llevaban el ataúd al cementerio. Resulta que en Ghana y en el Togo y en algunas otras regiones de ese África subsahariano, lo que pasa con este fenómeno, que no es para nada un chiste, ¿cierto? Lo asumimos como chiste, pero resulta que en esos lugares la muerte siempre es motivo de celebración, siempre es motivo de celebración, porque para estos negros, históricamente sujetos de la esclavitud y la opresión, en algún momento se instaló como una cuestión cultural despedir de manera muy agradable a quien se iba, porque dejaba de sufrir acá, dejaba de ser un esclavo. Entonces, por ejemplo, a contracorriente de eso, estos mismos ganeses ahí en el Togo y en estos países suelen no celebrar el nacimiento de alguien. Fíjense qué tan tremendo esto. Lo que para nosotros es una celebración, que es el nacimiento de un ser, para ellos es asumido no con mucha alegría, no hay mucha festividad en ese asunto, porque históricamente y culturalmente, por este signo de la esclavitud que ha pesado tan fuertemente sobre los negros,
pues entonces ellos sabían que de cierta manera venía un ser al mundo a sufrir, a ser un esclavo. Entonces fíjense qué tan tremendo es eso. Tantas formas culturales de ver el asunto y tantas formas de asumir la muerte y la vida, ¿cierto? Entonces ellos, los ganeses decían, hombre, viene alguien a sufrir porque todos los negros somos esclavos. Entonces esta persona es una persona que va a padecer su vida. Ahora, cuando estamos hablando de momentos postcoloniales, donde supuestamente ya no hay una opresión sobre los negros, todavía en otras luchas, ¿cierto? Hemos visto cómo los negros siguen siendo objeto de opresión en muchos otros contextos, ya no son esclavos directamente, pero todavía hay muchos prejuicios contra ellos, todavía se les niegan muchos derechos. Más allá de que estemos en ese momento, todavía esto culturalmente se conserva en esos lugares. Entonces puede ser que ellos evidentemente no estén apesadumbrados cuando nace alguien hoy, pero siguen conservando como tradición que entonces el entierro, la muerte de alguien, tenga que ser un momento de fiesta. Por eso se ponen sus mejores galas y por eso siempre hay música y ellos están de cierta manera alegres por ese evento, ¿cierto? No lo quieren asumir con tristeza. Bueno, a ver por dónde más nos metemos. ¿Quién más de pronto otra inquietud? No sé, Leo, hombre, es que vos hablas muy bueno, hombre. ¿Qué era lo que te iba a decir? No, con relación al punto de inicio, lo que es precisamente una cultura que se va forjando en la insensibilidad y en la indolencia, donde hay una naturalización de la muerte, ¿cierto? También como se empiezan a dar unos cultos alternos en una ciudad o en ciudades que fueron azotadas por muchas violencias. O sea, recuerdo inclusive estando muy pelado, que uno iba a algunos cementerios y habían algunas de las precisamente tumbas, pero no eran tumbas, eran que las bóvedas, las que van en la pared, ¿cierto? Si no me equivoco, con música, Los luces, gemelos, con los fotos, mausoleos, un montón ¿sabes? de elementos pues así. Y resulta de que también eran como otras miradas, otras perspectivas. O sea, recuerdo en algún momento acudir pues a estos cementerios y también ver que entraban unas 40, 50 personas y con la grabadora haciendo un ruido impresionante, pues apartándose un poco como de ese desorden a la hora de entrar al ritual de la muerte, pero que se estaba instaurando dentro de una cultura violenta que se daba en las ciudades a causa de todo lo que fue la situación del narcotráfico aquí en los 80s y 90s. Entonces es muy teso porque pues se daba por un lado todo ese ritual y por el otro lado se daba la normalización. Entonces sabías que había un muerto y llegaban las personas, mínimo algo hizo, ¿cierto? Ese de pronto era un vándalo, ese de pronto, o sea, se despoja de toda humanidad, se despoja de todo ser, y precisamente con el hecho de suponer que debía algo, había hecho algo ilícito, entonces ya eso lo estaba haciendo menos humano que lo que debería de ser. Y por el otro lado, esa persona que era ignorada o despreciada por otros en el contexto donde se da donde se da su muerte, encontraba otro contraste en el cementerio en ese momento, que era una fiesta de 2, 3 días, yo qué sé. Entonces es muy teso pues como ver esas percepciones dependiendo del contexto, dependiendo de las acciones y dependiendo desde las miradas que se tejían en las mismas ciudades en entornos de violencia. Sí, claro. Nosotros, particularmente aquí en Medellín, eso es una tremenda particularidad, lo que señala Ado. Quizá suene raro, ¿cierto? Pero nosotros que estuvimos como tampoco muy inmersos en el asunto, pero un poquito más de cerca, podemos notar que las formas en las cuales había empezado a gestar cierto asunto para volver de un ritual funerario una cosa que está muy, muy desprendida en términos de lo que Ado dice como inhumanidad. Entonces en algún momento se volvió típico que habían disparos en un funeral o que excesivamente y de manera muy, muy grotesca entonces entran 50 mariachis y hay licor y no sé qué y se vuelve todo ese desborde. Por un lado, la crítica a eso no está para negar el dolor de aquel que asume la muerte de un ser querido y quiere hacer eso, ¿cierto? Pero se tiene que señalar que ese exceso está precisamente negándole importancia al ritual funerario, ¿cierto? Yo no puedo confundir esas cosas.
yo no puedo darle más importancia al licor y a una fiesta que a la persona que estoy despidiendo en ese momento. Se le tiene que dar su lugar. Hay un cementerio muy particular en la ciudad de Medellín, no sé cuántos de ustedes lo conocen, pero hay un cementerio que se llama, incluso se llama Casa Museo Cementerio San Pedro. Es un lugar al que desde el año pasado estábamos pensando con algunos profes que valdría y vale todavía mucho la pena hacer una visita por contemplación artística y por muchas cosas. Y este lugar es impresionante, ¿cierto? Entonces este lugar nos tiene unas estatuas en mármol tremendas, hermosas, ¿cierto? Hay un montón de cosas que se pueden apreciar de tremenda manera, ¿cierto? Y también el contraste con esta cuestión artística tan tremenda que se gestó allí es todo lo que en términos de desborde con nuestra herencia pues lamentable de narcotráfico y todos estos asuntos, lo que quiere mostrar también es cierta ostentosidad, ¿cierto? Cierta ostentosidad y ciertos niveles de importancia muy desbordados. Entonces ahí como que conviven esas dos cosas. Para nosotros es ciertamente todo un tema que todavía nos tengamos que pensar el asunto de la muerte de seres cercanos o de otros seres con un profundo respeto. Y eso todavía tenemos que caminar un poquito hacia allá. Todavía falta. A veces de pronto nuestro círculo familiar, cuando muere alguien dentro de él mismo, pues suele ser que las personas que están ahí adentro, pues como que de verdad asumen ese asunto. Pero cuando nosotros socialmente congregamos a nuestros otros cercanos, siempre tenemos que pasar por una especie de pequeño trago amargo cuando hay una situación de mal gusto en esos contextos, ¿cierto? Por muchas cosas. Por lo que decía Ado, deshumanizamos a ese que ya no nos acompaña. Entonces es más importante mirar a ver si estaba peleado con la esposa o con el esposo, si tenía deudas, eso es muy frecuente, si era malo, si era bueno, al margen de que haya sido un delincuente, un alcohólico, lo que sea, pues hay que asumir que quien muere ahí es un ser humano. Y ya después de la muerte no podrá responder a nuestros cuestionamientos. Así que es absurdo seguir insistiendo sobre esos asuntos. Ojo, más allá de que sean ciertos, objetivamente nosotros podemos mostrar cómo alguien era alcohólico y en efecto se murió por esa situación. ¿Para qué sirve seguir insistiendo con el asunto cuando está muerto? ¿Cierto? No logramos nada con eso. Lo que logramos es el malestar de aquellas personas a las que les duele ese asunto y las toca de manera directa. Entonces hay todo un montón de formas de asumir este asunto, ¿cierto? Yo quería anotar algo antes de que se me olvide, porque Ado decía que de pronto noviembre invitaba a la reflexión sobre la muerte, y es cierto que en principio lo pensé así. Tuve muy poco tiempo luego para investigar, y quería conectarlo con algo que también a nosotros se nos cruza de una manera muy peligrosa en términos de que entonces perdemos la perspectiva. Para nosotros este Día de los Muertos se convirtió en lo que llamamos Halloween. Entonces fíjense que es una cosa muy diferente. Todo hay en Halloween, esqueletos por todas partes y un montón de cosas, menos ese sentido que nos pone a reflexionar sobre la muerte. Eso como que queda muy al ladito. Entonces hemos reemplazado algunas formas culturales por otras que nos hacen olvidar ciertas cosas más importantes. Entonces que nosotros nos pongamos un disfraz o que hagamos todas esas cosas, tampoco dice que hay ningún problema en ello. Pero cuando nos reemplaza una reflexión sobre temas como este, cuando no lo opaca, cuando no lo deja de segundo lado, cuando se pone ahí encima y no lo esconde, pues entonces también dice de la forma en que nosotros culturalmente consumimos todo lo que se nos presenta, ¿cierto? Entonces adornamos la casa y nos ponemos en función de eso y hasta lo disfrutamos, porque no podemos decir que no. Pero yo creo que lo deberíamos acompañar con el sentido de la pregunta que acompaña a eso, ¿cierto? Que no es simplemente esa ciencia ficción, de empezar a especular con duendes y brujas, sino que toca un tema que ciertamente sí o sí está vinculado a nosotros, la muerte. Leo, y es que yo creo que eso tiene que ver mucho con la negación, o sea, esa división que se hizo en nuestra cultura de las emociones positivas y negativas. Entonces, como la tristeza es una emoción negativa, es mejor negarla. Entonces es más fácil yo evadir y disfrazarme y hacer otro montón de cosas. Entonces yo pienso que en nuestra cultura es muy difícil, o sea, la elaboración de los duelos cuesta y cuesta mucho, porque a nosotros nos han impuesto en los últimos años la teoría de que la vida se hizo para vivir la infelicidad.
como si fuera un estado permanente y que fuera muertos de la risa sin problemas, o sea, como que la explicación que tenemos, y no sé, muchachos, ustedes lo comparten conmigo, como si la vida fuera un estado permanente de alegría, donde se evalúa que hay momentos de enojo, momentos de tristeza, y que de cada situación hay un aprendizaje. Entonces se han ido perdiendo como muchas cosas. Aquí estaba yo acordándome, mi esposo tiene un amigo que es chocuano y a través de él aprendí una cosa muy bonita, y son los alabados. Los alabados son unas canciones que las mujeres negras en Chocó hacen cuando alguien se muere, y expresa todo el sentimiento de tristeza, y le permite a la gente que está alrededor conectarse con esa tristeza que se está viviendo. Pero son cosas que nosotros evitamos mucho. Entonces, por ejemplo, lo que Ado y Leo contaban de los mariachis en los entierros, de la borrachera, o sea, cómo nuestra cultura ha buscado que nosotros vivamos anestesiados ante las supuestas emociones negativas. Las emociones son emociones, muchachos, son emociones, no se les puede poner una etiqueta de positivas o negativas, son la gama de las emociones que tiene cualquier ser humano, y que hay que aprender a vivir con ellas. Hoy me preguntan ustedes, Beatriz, ¿y vos qué pensás? Mi papá estuvo muy mal en estos días, como seguramente Luis Javier se los contó, y nos dio muchísimo susto. Mi papá tiene 81 años, y uno diría, no, pues es que ya a los 81, pero la muerte nos asusta mucho. Y es un tema, Luisa me dice mucho, nos tenemos que preparar. Entonces yo le digo, bueno, ¿y entonces cómo nos preparamos? Y ahí está el dilema. Yo leo a la doctora Kubler-Ross, que es una psiquiatra que trabajó mucho el tema de la muerte, y ella fue quien nos enseñó un poco de las etapas que tiene el duelo, que es muy rico, si en algún momento lo podemos abordar, los que quieran. Es un tema muy chévere, pero entonces uno lo mira de refilón, porque uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando a mí la muerte me toca a mí, con un ser querido? De hecho, por ejemplo, los de noveno lo han vivido cerquita, porque han tenido varias pérdidas en el salón, no solamente de seres humanos, sino también de animalitos. Y los animalitos también son nuestra compañía, y así las otras personas se rían y digan, ay, pero se le murió un conejo, pues, y tanto escándalo, pues quienes hemos tenido una mascota. Yo pues les digo que el día que nos vinimos del colegio, que no sabíamos dónde estaba Claudio, yo me vine supremamente triste. Yo salí muy mal del colegio por las dos situaciones. Primero porque no sabíamos qué iba a pasar, pero lejos de pensar que todo el año nos íbamos a quedar, yo pensaba que eran 2 o 3 meses. Y lo segundo, por la pérdida de Claudio, porque es un ser vivo que nos está acompañando. Entonces yo pienso que muchachos, que tan rico que, por ejemplo, Leo, más adelante hagamos con ellos el año entrante una charla, por ejemplo, de cómo culturalmente nosotros hemos ido perdiendo cosas que tienen que ver con ese contacto con nuestra madre tierra y nuestros hermanos, los animalitos, y todo lo que nos rodea a nosotros. Porque en esa medida yo creo que vamos dimensionando un montón de cosas que son importantes para esto que estamos viviendo. Entonces, muchachos, yo los invito, busquen en internet los alabados, que son una cosa muy bonita y que nos permite conectarnos con ese dolor del otro. Entonces, en muchos momentos tratamos de disfrazar ese dolor, cuando el dolor es lo más humano que hay. Sí, no, totalmente, Beatriz. Y lo que decís me hace recordar de algo, me hace acordar de algo. Eh, hace un par de años en la Universidad de Antioquia yo fui cercano a una investigación del Instituto de Estudios Regionales. Yo era joven investigador ahí, y es sobre esto que cuentas de los alabados, ¿cierto? Hay específicamente lo que se exploraba en aquel momento, y fíjense qué interesante estos chicos. Después les comparto algún material que tengo sobre eso muy interesante de ver, ¿cierto? Pero lo de los alabados, lo que se exploraba allí era en un territorio, ¿cierto?, del Pacífico colombiano, un territorio poco conocido, ¿cierto? El nombre, incluso cuando yo lo escuché la primera vez, se me hacía como que muy extraño. Un territorio que se llama Pogue, y hay unas famosas mujeres de Pogue, ¿cierto? Las mujeres de Pogue. Pogue es un territorio cercano a Bojayá, si no estoy mal,
y fue muy, muy, muy golpeado por la violencia. Entonces, una población que no es muy grande, es muy pequeña, pero allí casi todos los hombres, más del 90% de los hombres de esa población, fueron asesinados en medio del conflicto armado colombiano. Y las mujeres que quedaron allí, pues entonces empezaron a gestar estos rituales que dice Beatriz. Y hay una cosa muy interesante, ellas cantan y le cantan a sus muertos todos los días, cada que tienen espacio, en lugares que son simbólicos para ellas, ¿cierto? En lugares que lo recuerdan, cuando están cerca al río y cuando están cerca a las huertas, ¿cierto? Entonces las huertas las cultivan simbólicamente también, como en términos, obviamente para subsistir, ¿cierto? Para su alimentación y todo el asunto, pero también como en términos simbólicos de estar cuidando aquello que puede representar en muchos casos esa ausencia que ellas tienen de sus esposos, de sus hijos. Entonces hay una cosa muy tremenda también en las formas de asumir la muerte, que ni siquiera tiene, digamos, un gran contexto histórico. No es que uno tenga que ir a mirar cómo los griegos ponían las famosas monedas en la boca y todo ese asunto, sino que se gestan también de acuerdo a contextos muy hostiles como el del país. Entonces, todo eso lo que hace es invitarnos a pensar que no es para nada un tema sencillo y que precisamente porque no es sencillo, no es fácil de asumir, entonces no le podemos dar la espalda rápido o no lo podemos solucionar rápido. Entonces Beatriz decía, ¿cómo se prepara uno? ¿Cierto? Ya nos hablaba de su padre y decía, ¿cómo nos preparamos y todo? Está muy bien pensarlo y uno lo tiene que hacer, pero de cierta manera nunca estamos preparados y también lo tenemos que asumir. Entonces, cuando yo les decía ahorita con Simón de Beauvoir que decía con esa fuerza, es que la muerte no es natural, eso no es natural, eso no es un hecho natural, es porque simplemente cuando sucede nosotros no la asumimos racionalmente, eso no es una cosa que uno pueda hacer como hace una operación matemática, asimilar como asimila que 2 y 2 son 4, es muchísimo más complejo que eso. Y tampoco es una cuestión que es exactamente igual a otra, ¿cierto? Cuando a uno con muy buena intención, una persona le dice, no, pero mira, yo asumí así la muerte de mi mascota o la muerte de mi ser querido o no sé qué, uno lo tiene que tomar con mucha seriedad y aprender de eso, pero no puede confiarse de que en uno pasa exactamente igual. Lo que significa esa mascota para una persona, con toda seguridad no significa lo mismo para otra, ¿cierto? Yo leía esta mañana, o creo que fue ayer en la mañana, leía una noticia que me dejó como con un sinsabor, ¿cierto? Y esas que encontramos todo el tiempo. En algún lugar aquí en el país hubo 2 chicos que apalearon una zarigüeya y la mataron, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, episodios como esos vemos todos los días. Que haya salido en el medio, pues también busca generar cierto impacto en sus espectadores. Pero lo que pienso ahora es que seguramente para esos 2 chicos que hicieron eso, la vida de un ser como era la zarigüeya simplemente no vale nada, o peor aún, simplemente esos seres no son concebidos en términos de vida, ¿cierto? Entonces, claro, ¿cómo está uno frente a aquellos que consideran que hay cosas que son vida y otras que no? Algunas que tienen que ser respetadas y otras que no, algunas que valen más que otras, ojo, no solo de animales, sino entre los mismos seres humanos, ¿cierto? Lo que decía Ado de la deshumanización. ¿Y cómo nosotros nos enfrentamos a eso? Es que todas estas reflexiones son para que uno se devuelva las preguntas. Entonces, bueno, el profe, y aquí conversamos y echamos carreta un rato y es agradable conversar, escuchar, pero después de esto, ojalá lo que salga sea una pregunta para uno mismo. Bueno, y entonces, vení de todo lo que conversamos, entonces, ¿cuál es mi actitud frente a esas cosas? ¿Cierto? Cuando alguien viene y se me arrima y me dice, hombre, tenía un perrito y se enfermó tanto que no había otra que sacrificarlo y estoy muy aburrido. ¿Qué hace uno entonces cuando a lo mejor le dice, pero usted se pone triste por esa bobada? Porque pasa mucho. ¿Qué hay ahí en la actitud de uno? Uno debería pensar con cabeza fría el asunto y decir, pues madre, si está triste es porque hay algo que le duele, algo que impacta, hay una muerte ahí. Y como otro aspecto también en el que pensaba cuando Beatriz nos estaba compartiendo su consideración, es que de cierta manera, y esto lo han trabajado pues muchos grandes pensadores, hay algo que se llama las pequeñas muertes. Uno en la vida tiene muchas pequeñas muertes. Y esas muertes a veces, cuando nosotros no las asumimos de la forma en que deben ser asumidas, cuestan mucho luego. Pequeñas muertes, ejemplo, seguramente
ya se habrá muerto el Leandro que tenía 5 años o que tenía 10, ¿cierto? Seguramente para mí ya es más importante sentarme a leer un libro que ponerme a jugar, ¿cierto? Con un carrito. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto yo tengo que asumir esas pequeñas muertes? Algo de mí se murió ahí, porque ya no existe, ¿cierto? Porque es una pequeña muerte que uno ya no sea dependiente de sus padres. ¿Qué pasa cuando la mamá nos deja de amamantar? Ahí se está muriendo algo de uno, como que estamos transformándonos. Entonces esas pequeñas muertes también forjan el carácter. Fíjense que no es solamente la muerte de los otros, también son mis propias muertes, mis pequeñas muertes. Y pues ya después, como fundamento tremendo pues de la reflexión, está la pregunta por la propia muerte, ¿cierto? Por el propio cese de la existencia, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando yo tenía más o menos 10 años, a veces no me podía dormir porque me quedaba pensando en eso. No sé por qué se me aparecía y decía, ¿cómo será? ¿Cómo será? Y no podía dormir. Y hubo un tiempo en que pensaba mucho en eso. Eh, y la pregunta no ha vuelto con tanta fuerza, pero porque uno, de cierta manera, se nutre de muchas cosas que empiezan o a abrirle otras preguntas más interesantes, y entonces lo tienen a uno enganchado con el asunto, o también pequeñas respuestas. Eso es este mundo de la filosofía. Eso es este mundo de la filosofía. Abrir muchas preguntas y seguir explorando problemas. Difícilmente uno va a encontrar una respuesta exacta, pero con toda seguridad uno va a estar muy, o va a saber asumir de la forma correcta todos estos fenómenos tan difíciles de contrarrestar y a veces de relacionarnos con ellos. Bueno, o sea, a ver, ¿quién de nuestros estimados estudiantes quisiera como ir dándole cierre al encuentro? Sofi. Cuando tú hablaste acerca, pues, como de esa cultura de los, yo no me acuerdo cómo llamaban, de los negritos que hacían en el baile, Sí. pues, para enterrar a las personas. Yo siento que mucho de ese miedo que siente la gente a morir y a enterrar a sus seres queridos viene más como de la creencia que tienen las culturas en general, porque hay muchas personas a las que no les da miedo dependiendo de cómo fue criada y pues como toda esa evolución de las culturas desde el pasado y todo eso. Yo siento que muchas veces ese miedo que puede llegar a tener la gente o la falta de miedo a la muerte y lo que viene después, pues que es como más a lo que viene después, es de la cultura y cómo fue criado, de la religión también hace mucho efecto como ahí, en ese que vendrá después de la muerte. Sí, sí, yo insisto, fíjense que incluso algunos de los pensadores que yo les presenté hoy, quizá algunos ya los conocían, no sé, pero algunos de los que yo les presenté hoy están influenciados fuertemente por la tradición judeocristiana. Para nosotros es ineludible la formación cultural del cristianismo en muchas de nuestras prácticas. A veces uno piensa como que no, seguro no hay mucho de eso en tal o cual cosa, pero nuestras instituciones, incluso la misma universidad, tienen un origen cristiano. Entonces hay mucho ahí para rescatar y mucho, digamos, mucho trasegar y mucho desarrollo del pensamiento. Sin embargo, lo que señala Sofi es muy interesante, porque fíjate que hay una lógica, y yo creo que instaurada por el cristianismo, que nos ha hecho entrar en cierta forma de relacionarnos con la muerte, que puede ser ciertamente peligrosa. Fíjate, la lógica que vos planteás. A nosotros el cristianismo, o en nuestro contexto cultural cristiano, se nos ha dicho todo el tiempo que nuestro pasaje por la tierra está siendo vigilado y en todo caso tendrá o recompensa o castigo. Esa ha sido la forma, el esquema del cristianismo en uno de sus puntos es ese. O vamos a tener una recompensa después de la muerte o vamos a tener un castigo. Y ese condicionamiento tan fuerte es el que todo el tiempo nos siembra ese temor. Ojo, temor por los dos lados, temor al castigo y también temor a no ser recompensado, ¿cierto? Cuando uno tiene esa idea del cielo, de llegar a ese paraíso, pues uno tiene mucho temor de no poder entrar y tiene mucho temor incluso de quedarse en lo que después se llamó el limbo, que es un lugar incluso de una pena y un sufrimiento, un padecimiento eterno. Entonces todas esas ideas que nosotros hemos tenido y que hemos recogido a través y nos hemos nutrido de ellas a través del cristianismo, puede tener ese punto muy complejo, ¿cierto? De otro lado, fíjate que en la misma estela, en el mismo contexto cristiano, nosotros podemos tener
digamos, creaciones artísticas como la de Dante, y por eso a mí me parecía tan importante. Es que cuando Dante Alighieri se escribe la Divina Comedia, está haciendo una cosa totalmente novedosa, ¿cierto? Eso es un impacto tremendo para esa cultura del Renacimiento. Modifica muchas cosas un simple libro. Nos pone de cara a una reflexión muy fantástica que de todas maneras está nutrida, un lado por nuestra antigüedad, nuestros orígenes grecolatinos, y también por nuestro momento cristiano. Entonces, por eso yo digo, cuando Dante hace eso, de todas maneras nos pone a dialogar un montón de cosas que, por un lado, empieza a cuestionar qué tanto hay de castigo, qué tanto hay de recompensa, si las cosas realmente son como nosotros hemos asumido a través del cristianismo, si hay algo más. Incluso abre una pregunta muy importante. Uno termina de leer la Divina Comedia y en cierto punto uno dice, pero es que Dante, cuando nos habla del infierno, parece que nos estuviera hablando de nuestro propio mundo. Pues la imagen que yo les presenté ahorita, esa pintura de Bouguereau, pues son dos hombres en una lucha encarnizada, se están mordiendo, pues todo el tiempo tenemos ese contexto violento acá. Entonces lo de Dante también es un poco eso. Y fíjense que no hay que ir mucho más allá, no hay que ser un gran filósofo, incluso a veces los artistas retratan mucho mejor esas cosas. Nos pueden entregar preguntas muy valiosas, nos pueden hacer unos cuestionamientos que generan en nosotros unas transformaciones tremendas. Entonces ahí queda pues como el asunto de que evidentemente el cristianismo también ha jugado un papel a veces ciertamente cuestionable en ese condicionamiento de todo el tiempo ponernos a pensar en función del castigo o la recompensa, como si todo fuese eso. Tanto que a veces en nuestras formas educativas, chicos, también la cosa funciona así. Entonces usted se comportó bien, recompensa, si se comporta mal, castigo, si tal cosa pierde el año, y nos perdemos de otros espacios donde podemos construir otras cosas por estar metidos en solamente esa lógica. Profe, antes de que hable el otro que pidió la palabra, Sí. yo fui siempre criada en un ambiente católico, pues mi familia siempre me crió en un ambiente muy católico, y yo sé que, pues yo desde pequeña tuve como miedo de qué voy a hacer para que me lleve al infierno, qué voy a hacer para que me lleve al cielo, y aunque mi familia pues siempre ha tenido como ese pensamiento de que si se muere antes se va a ir pues como a la vida eterna y todo eso, yo he tenido pues como un crecimiento separado de la religión católica, pues unido como a Dios, pero como a otra manera de Dios, que no es la católica, que es un crecimiento espiritual muy diferente, que es como lo que me ha enseñado a no tener como miedo a esa muerte, sino, porque ciertamente nosotros aquí en la tierra lo que nos da miedo es no saber qué es lo que viene después, pero si no sabemos qué es lo que viene después y no viene antes, no hay que tenerle miedo a la muerte porque no viene nada, pues simplemente no va a venir, no va a haber nada más, entonces no vas a sentir nada más, entonces no va a haber como ese miedo a qué es lo que viene. Entonces es como buscarse a uno mismo, más allá de las creencias que le han inculcado a uno, como para dejar de tener ese miedo a la muerte y realmente concentrarse como en la vida y en lo que es ahora mismo. Ado quería decir algo más, creo. No. No, Jero Gallego. Jero. Qué pena, Jero, adelante. No, pues profe, sí, pues, también como aportando pues, a estas ideas que estamos diciendo, pues yo creería que, o sea, cuando como se aleja, por así decirlo, un ser querido, llega como Jero. Sí, está diciendo ruido, ¿no? Sí, espera, y no se alcanza a entender muy bien. Trata de mirar a ver si se calma un poco ahí el ambiente, a ver si te captamos mejor en el audio, ¿cierto? Esperemos un minutico a ver si esa actividad que están haciendo ahí cesa un poquito. Bueno, no, se me ocurre algo con lo que dijo Sofía. Nosotros el año pasado, en décimo, precisamente estuvimos trabajando con Epicuro, ¿cierto? Un filósofo griego, muy lejano a nosotros, ¿cierto? Imagínense pues al típico hombre con una túnica. Y Epicuro tiene una reflexión sobre la muerte muy particular, es tal cual la que acaba de expresar Sofía. Epicuro decía, vea, como Epicuro es un pensador que todo el tiempo está pensando en términos del bienestar, de lo que nos genera placer, felicidad, ¿cierto? De lo que no nos tiene que agobiar, preocupar. Entonces Epicuro decía, hay una fuente de preocupación muy grande para los seres humanos, pensar en la muerte.
y eso nos apesadumbra, nos pone de mal humor, nos entristece. Entonces él dice, claro, si de lo que se trata en la vida es de promover el bienestar, el placer, el goce, el disfrute de la vida, entonces, ojo, como si fuese tan fácil, pero Epicuro decía, de todas maneras la muerte es una cosa que exista o no, fíjense lo que puede generar, digamos, el escudo que uno puede generar contra eso. Pues si existe, ¿para qué preocuparnos si cuando llega nosotros ya vamos a cesar de ser? No vamos a existir. Y mientras vivimos, como ella no existe porque todavía no ha llegado, pues tampoco tenemos que preocuparnos por ella. Entonces, él como que trataba de pensar en eso y asumió su vida como en un momento de no perturbarse con ese tipo de preguntas. Esa es una forma de asumir el asunto. Otros se preocuparán más, otros lo pensarán con más profundidad, le darán otra importancia, pero Epicuro resolverlo así, ¿cierto? Entonces Epicuro no se dejaba condicionar en términos de todo lo que el contexto griego, que no era cristiano, pero que también tenía sus formas religiosas, también imponía como formas de ciertos castigos. Entonces toda esa mitología griega no decía que había un dios castigador como el del cristianismo o ese dios mismo cristiano que es amoroso y recompensa, sino que eran un montón de dioses que lo podían castigar a uno con las cosas más tremendas, ¿cierto? Lo podían dejar a uno en la eternidad padeciendo como Sísifo subiendo una piedra y vuelve a bajar, o como Prometeo que el águila le mordía el hígado eternamente. Entonces un montón de cosas ahí a la cual también le tenían cierto temor y respetaban mucho, pero Epicuro simplemente también se apartaba un poquito y decía, yo no me voy a preocupar por esos asuntos. En el momento en que lleguen, como yo ya no voy a estar, pues entonces no sabré qué es y voy a estar, en todo caso, ni siquiera me preocuparé de mí mismo. Y ahora, como no está, entonces tampoco es como un asunto mío. Entonces hay formas de asumir eso muy diferentes. Jero, ¿cómo vamos ahí con el audio, querido? No, ya, sino que estaban acá empacando una cosa con tinta y eso parecía quién sabe qué, Sí, casi dale. lazo. Dale. Entonces, como siguiendo la idea pues que estábamos de la que vamos yendo, era como por así decirlo, cuando pues muere una persona cercana a ti, vendría siendo bastantes preguntas o bastantes cosas que te llegan a la cabeza, pero más que todo te viene pues esta palabra llamada ¿por qué? O sea, ya que simplemente el fin de que hay una persona que estaba cercana a ti y que ya de repente no está, desapareció de la vida, no lo puedes como volver a contactar, por así decirlo. Y pues con lo que digo del por qué, o sea, por ejemplo, por qué si lo tenía tan cerca, por así decirlo, no pude estar más tiempo con él, o por qué no está en este momento, por qué no pudo vivir más, por así decirlo, o por qué ahora que no está, siento que es más importante o siento que no valoré cuando estaba aquí. Pues es más o menos como lo que yo siento. Sí, no, claro, Jero, claro. Fíjate que para otro filósofo, que ese sí es, aunque ya está muerto, se murió en los 90, ¿cierto? Pero más cerquita a nosotros, un señor que se llama Jacques Derrida, ¿cierto? Uno de esos tipos pues que escribe a veces muy enredado y todo. Este francés Jacques Derrida, cuando pensaba en este concepto de la muerte, se metía a pensar, a reflexionar sobre este asunto, hacía notar que una de las cosas más lamentables que tiene ese evento es que, en palabras de él, así textuales, lo que queda interrumpido es un diálogo. Él dice, lo que queda interrumpido ahí es un diálogo. Entonces Derrida, que muchos de sus amigos filósofos y sus maestros filósofos, incluso algunos que eran más jóvenes que él, murieron, y le tocó ver un montón de esos grandes filósofos franceses morir antes que él. Entonces Derrida prácticamente tiene muchos textos que reflexionan sobre eso. Entonces se moría otro amigo, un gran amigo filósofo, entonces él escribía algo sobre eso. Y así vio pasar como 10 amigos que se le murieron muy, muy rápido. Y le tocó entonces, y él decía, hay algo que hace que yo también me pregunte por qué a mí, o por qué, esa es la pregunta en últimas. Él decía, ¿por qué me ha tocado a mí esto tan trágico? Porque yo he tenido que sobrevivir y ellos se han ido y me ha tocado sufrir con la muerte de ellos. Entonces es otra forma de tomar el asunto. Y entonces, insistiendo, de lo que él se lamentaba es claro, ese por qué que abre la pregunta,
o más bien hace evidente que lo que queda interrumpido es un diálogo. Yo ya no puedo hablar con esa persona, yo puedo pensarla mucho e incluso hacer todos los ejercicios de memoria, todos esos rituales, conectarme, vincularme espiritualmente, pero no me va a contestar. Kierkegaard, el amigo que les presenté, uno de los amigos que les presenté, tiene un textico muy pequeño que se titula Formas de comportarse en un evento donde hay un difunto, algo así, ¿cierto? Algo así creo que se llama. Y en ese textico, Kierkegaard empieza a explorar el evento donde uno está con un difunto, ¿cierto? O en un cementerio, o en el funeral, etcétera. Y Kierkegaard empieza a hacer la descripción y dice, lo más tremendo es que por más que yo lo mire, por más que yo le hable, lo toque, no me va a contestar. Entonces Kierkegaard dice, uno, está tieso que ni se mueve, no abre los ojos, no tiene ni siquiera una mueca para aprobar o desaprobar lo que yo le digo, ¿cierto? Ni siquiera me hace un gesto. Entonces Kierkegaard dice, en ese momento ya nos enteramos de que no hay posibilidad de que lo que yo demande del otro sea contestado. No va a haber posibilidad de eso. Y eso es lo que de todas maneras en la muerte está de tan lamentable, ¿cierto? Lo que uno se lamenta tanto. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo no aproveché? ¿Por qué yo no hablé más con él? Solemos decir, ¿por qué no le di un abrazo? Si estábamos enojados, yo, ¿por qué no me disculpé? Todas esas cosas que vienen después de ese evento, cuando sucede, y sucede en este contexto, pues de cierta manera Kierkegaard dice, ¿sabe qué? Coja todas esas preguntas y hágaselas a usted mismo, pues, pero no, digamos, en el sentido de, no porque no lo abracé a él, etcétera, etcétera, sino porque no abrazo a los que se quedaron conmigo, o porque también no me cobijo a mí mismo, porque no asumo otras lógicas diferentes acá. Cada que uno está molesto con alguien y esto sucede, que pasa muy seguido, créanme que pasa seguido, esa lamentación uno la tiene que poner en términos productivos hacia otro lado, ¿cierto? Hacia otro lado. Ese lamento tiene que incluso conmemorar ese muerto con mis prácticas aquí en la tierra, como que no hay de otra. Y si uno se enfrasca y se queda en ese lamento eterno de por qué no hice, pues entonces uno está reproduciendo el sufrimiento de una manera exagerada, ¿cierto? Ahí uno es donde se las tiene que ver con mucha valentía y asumir que entonces lo que queda aquí es lo que yo puedo hacer. Sobre este mundo yo puedo hacer cosas, sobre ese evento ya no puedo hacer nada. Gracias, Geroay, por la intervención. Interesante eso. Bueno, a ver, ¿quién más para que vamos cerrando? ¿Qué más se ocurre? Bueno, si no hay nada más por ahora, pues prometemos volver con este espacio, ¿cierto? Cada vez mejor, cada vez me imagino que con más asistencia. Yo confío en que sigamos consolidando esto y que pues ya el año que viene nos tenga con otros espacios, con temas también muy diversos o incluso, ¿por qué no sobre estos mismos temas y profundizar, ¿cierto? Ya veremos cómo asumimos ese cronograma y los espero pues a todos por ahí, que cada vez inviten más a sus familias y que nos conectemos entre todos, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias por la clase. Gracias a ustedes por la asistencia. No era tanto una clase Tomás, era como más bien, tómatelo como una tertulia, como una cosa aquí para conversar sin ningún tipo de presión. Pero sí, les agradezco mucho la asistencia y pues hasta una próxima, ¿no? Recordando que también todavía nos quedan muchas cositas por ahí esta semana. Tenemos el Festival de Cine, tenemos otros encuentros que yo espero que, mejor dicho, ¿cuándo es el Festival de Cine? Vamos a tener todavía Festival de Cine martes y miércoles, ¿cierto, Ado? A Tomás le correspondería el miércoles, que serían el grado sexto y el grado décimo. Por ahí Tomás debe haber llegado precisamente sí, correcto temprano esta mañana. Muy sí, rico, y unos videos muy sabrosos. Sí, y además también recordando que obviamente como hoy tuvimos en la primera jornada, mañana la segunda, el miércoles la tercera, no van a ser las mismas proyecciones, pero tenemos ahí un espacio donde vamos a alojar todos estos productos audiovisuales en el blog del SECAS a través de la cuenta de YouTube y ahí van a quedar para que después los podamos mirar y los exploremos. Que a todas estas chicos tiene algunas reflexiones muy interesantes sobre este mismo tema que tocamos hoy. Después desen la pasadita cuando puedan, porque hay unas cosas muy valiosas que han compartido sus compañeros con mucha valentía. ¿Vale? Profe,
Leandro, Sí, Tomás, cuénteme. yo te debo algún trabajo de ética porque para saber. Si quieres nos quedamos, Tomás, y revisamos eso. ¿Listo? Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces yo por aquí me voy despidiendo. Muchas gracias. Hasta un próximo momento y otra vez les agradezco muchísimo. Gracias a vos, Leandro, por este espacio. Gracias. Realmente se disfruta mucho.